sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia de seguridad social, el derecho laboral, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 331-2265. 331-2265, nuestra línea de participación que a esta hora queda habilitada para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nos permita hacer un trabajo pedagógico socializando el conocimiento en materia jurídica, porque así lo ha decidido usted. Nosotros a petición reiteramos qué debe hacer en un determinado caso. Saludos al amigo Rafael Águila, director general del espacio Tablero Jurídico, lo mismo que a Edison en el webmaster y a Jaime Rodríguez allí detrás de cámara. Bienvenidos todos y todas y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, sí, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Fabiola Alarcón y le hablo desde la ciudad de Cali. Doña Fabiola Alarcón, ¿su inquietud cuál es? Lo que pasa es que yo vi el programa el día de ayer y tengo una inquietud porque usted dijo que cuando una persona se pensionaba con más de, que había cotizado más de las semanas, le pagaban a uno el 3% más por cada 50 semanas. Efectivamente, cuando uno ha cotizado más del mínimo de semanas. Porque es que mi esposo falleció hace 5 años. Sí, hace señora. 5 años. Sí. A mí me pensionó Colpensiones con el salario mínimo. Sí. Pero mi esposo cuando falleció tenía 1.638 semanas. 1.638 semanas, perfecto, en Colpensiones. Sí, doctor. ¿Y la base de cotización de él cuánto era? El salario mínimo. Él devengaba el salario mínimo legal mensual vigente. Y su pregunta, doña Fabiola Alarcón, es si él tenía 1.638 semanas, ¿tenía derecho a un poquito más del mínimo? Es la pregunta. Doctor. Bueno, vamos entonces a resolverle a doña Fabiola Alarcón, deseándole una feliz tarde y que preste atenta nota a lo que le vamos a informar. En el día de ayer, en efecto, alguien nos preguntaba, ¿para qué servían esas semanas que cotizo por encima de las mínimas requeridas para reconocimiento de una pensión, especialmente en el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, el fondo público del Estado? Cuando digo público, no significa que es regalado o que es a bajo costo, no, es un sistema pensional común y corriente
como si lo estuviera una entidad privada. Sin embargo, hablamos de público porque está bajo la administración del Estado, mas esto no significa que es menos, digamos, costoso que el otro fondo. Vamos a indicar qué pasó con respecto a la pregunta que nos hace la señora Fabiola Alarcón. Nos consulta, en el día de ayer dijimos que las pensiones aumentan de 1.5, 2 o 3%, dependiendo la norma aplicable al caso. ¿Y cómo explicamos nosotros? Dijimos que el decreto 758 del año de 1990, el que administra el Seguro Social ayer, hoy Colpensiones, establecía que toda pensión arrancaba con un IBL del 45%, sea de vejez, sea de invalidez o sea de sobreviviente. En este caso, arrancaban con un 45% de IBL, índice básico de liquidación. ¿Y qué es el índice básico de liquidación? Es el porcentaje que yo extraigo a la base con la cual se cotiza, o IBC. Un ejemplo muy pedagógico que citamos aquí casi a menudo: si una persona, por ejemplo, está haciendo aportes al sistema pensional o estaba haciendo aporte al sistema pensional sobre la base de 1 millón de pesos, ese es su IBC, índice básico de cotización. Su esposo, a manera de ejemplo, se ganaba 1 millón de pesos. Y si él se iba a pensionar con el mínimo de semanas requeridas, decreto 758 inicialmente, arrancaba con un 45%, es decir, que si él se pensionaba con 500 semanas, eso equivalía a un 45% de ese millón, que corresponde a 450,000 pesos. De ahí en adelante ese mismo decreto dice: por cada 50 semanas cotizadas, por encima de esas primeras 500 semanas, se le va a reconocer a la persona un 3% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas. Recordemos que el decreto 758 permitía pensionarse con 500 semanas y que esas 500 semanas deberán haber sido cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al reconocimiento de la pensión. Es decir, si era una mujer y se iba a pensionar con un mínimo de 500 semanas, requería que las mismas se hubiesen aportado entre los 35 y los 55 años, y así solamente necesitaba 500 semanas. Si era un hombre, requería también 500 semanas como mínimo para pensionarse, pero era requisito sine qua non haberlas cotizado entre los 40 y los 60 años, es decir, dentro de los últimos 20 años anteriores al reconocimiento de la edad mínima, que serían 60 años para ese caso. Entonces, no se pensiona con el mismo 45% aquella persona que tiene más de 500 semanas. Y el decreto entonces decía, si tiene 550 semanas, no se pensiona con un 45, sino con un 48. Si tiene 600 semanas, no se pensiona con un 48, sino con un 51. Si tiene 650 semanas, no se pensiona con un 51, sino con un 54. Y así sucesivamente iba aportando más y más semanas hasta llegar a un tope máximo que era el 90%. 90%. Y para que le reconocieran ese 90% de IBL a esa persona, era necesario tener entonces 1.250 semanas cotizadas. De esta forma, el IBL iba aumentándose gradualmente de acuerdo al número de semanas cotizadas. Como tenemos un televidente en línea, vamos a escucharlo a él y posteriormente retomamos la explicación que le estamos dando a doña Fabiola Lozano, que nos llama a esta hora de la tarde desde la ciudad de Cali. Fabiola Alarcón, corrijo el nombre. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias. Habla con Manuel de aquí del barrio de Mariano Ramos.
El señor Manuel del barrio Manuela Beltrán, ¿me dice? No, Mariano Ramos, Mariano Ramos. Ah, de Mariano Ramos. ¿Y su inquietud cuál es, don Manuel? Doctor, yo tengo una preguntita. Recuerde que yo siempre vengo molestando a ustedes sobre el caso de la calificación que me dieron. Entonces resulta que yo ya estoy haciendo la apelación a la Junta Nacional y me van a operar ahorita el sábado sobre lo de la columna. Sí, señor. Entonces yo necesitaba que tenga que llevar aquí a hacer, estoy llamando la operación a la nacional. Sí, señor. Tengo la cirugía ahorita el sábado. Sí, señor. Una cirugía de columna. Recuerden que a mí me dieron 32.20, es que se dice, ¿no? Pues digo en papel 32.20. Sí, señor. Y yo tenía me dieron 33.220 y yo tenía 33.1. Pero un momentico, ¿usted le dieron cuánto por esa primera valoración? Por esa valoración que me dio la regional, me dio 33.20 en el papel. 33.20. ¿Y cuánto tenía usted anteriormente? 33.1 en el fondo. Bueno, la Junta Nacional le aumentó unas centésimas. No, la regional. Regional, sí. Sí. ¿Y usted cuánto tenía de otra patología? Mi origen laboral tengo el 12.95. Sí, señor. Entonces yo apelé ahora a la nacional, pero tengo cirugía ahorita el sábado 15. Sí, señor. Porque me va a buscar implementación en la columna. Y su pregunta en sí, ¿cuál es, don Manuel, respecto a la cirugía que se avecina y la apelación que está en curso? Exactamente. A ver qué va a pasar ahí. Bueno, tengo la cirugía, la van a hacer. ¿Qué va a suceder ahí? Y la segunda preguntita, yo tengo una citación, una audiencia sobre una culpa patronal ahora el 26 de este mes, y yo necesito saber cómo se ha aplazado veces. En la primera audiencia, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No han hecho ninguna audiencia todavía? No, no han hecho ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar explicándole a doña Fabiola Alarcón. Bueno, doctor, muchas gracias, muy formal. Que Dios le bendiga. Dos preguntas que usted nos formula. La una, ¿qué puede suceder con respecto a una valoración, bueno, una calificación que le van a hacer a usted probablemente en la Junta Nacional, a ver si de pronto le aumentan el PCL o se lo mantienen o se lo reducen? Y la otra es que está próximo a ser intervenido en de un problema de columna el próximo sábado y desea saber qué sucede si se presenta la cirugía y qué sucede respecto a su recurso que está en este momento tramitándose ante la Junta Nacional. Y finalmente nos dice qué se hace en la primera audiencia de trámite en un juzgado laboral. Se lo vamos a explicar una vez concluyamos la explicación que le estamos dando a doña Fabiola Alarcón, que nos está llamando de aquí de la ciudad de Cali. Entonces, hay tres normas aún vigentes, porque el decreto 758 conserva gran parte de sus normas en vigencia. Posteriormente la ley 100 y finalmente la ley 797. Ya explicamos de manera copiosa lo que tiene que ver con el aumento del IBL o el aumento de la pensión a aquellas personas que superan el número mínimo de semanas exigidas. En este caso, el decreto 758 exigía 500 semanas, recordemos, siempre y cuando se hubiesen cotizado dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. En ese sentido, entonces, ese decreto establece esa forma de aumentar el IBL, bien por pensión de invalidez, bien por pensión de vejez o bien por pensión de sobreviviente. Ojo, es distinto la pensión de sobreviviente a la sustitución pensional. Producen efectos distintos, aunque en el papel pueda significarse lo mismo. Ya vamos a explicar esta parte. Entonces, ¿qué cambio introdujo la ley 100 con respecto al aumento de la pensión para aquellas personas que tenían más del mínimo de semanas? Recordemos lo siguiente:
La ley 100 ya no pidió 500 semanas mínimo para pensionarse, sino que dijo mínimo deben ser 1000 semanas para reconocimiento de una pensión de vejez. La persona entonces arrancaba con 1000 semanas, ley 100 de 1993. Ese era el mínimo. Y ya el IBL o el porcentaje de IBL no arrancaba con un 45% mínimo, como decía el decreto 758, sino que arranca con un 65%. Y la forma de aumentarse el IBL ya no iba a ser el mismo del 3% por cada 50 semanas, sino que la norma dijo, ojo, aquellas personas que se pensionen con mínimo o tengan mínimo 1000 semanas y deseen seguir aportando para aumentar entre comillas el IBL, lo van a hacer y van a recibir por cada 50 semanas ya un 2%, no un 3% como se indicaba en el decreto 758, sino un 2%, ojo, 2% por cada 50 semanas adicionales. Si te vengas $1.000.000 de pesos y te pensionas con la ley 100, mínimo ibas a recibir 650.000 pesos, sin que esos 650.000 pesos pudiesen ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, como le establece el artículo 35 de la ley 100. Luego, usted entonces, 1000 semanas, 1050 semanas equivalían a un 67%, 1100 semanas a un 69%, y así va aumentando sucesivamente hasta llegar a 1400 semanas, 1400 semanas. Después de allí, la pensión ya no se aumentaba en un 2%, sino que se aumentaba en 1200 semanas, corrijo, 1200. Después de las 1200 semanas, ya se aumentaba en un 3%, hasta llegar a un tope máximo de un 85%. Es decir, con la ley 100, le arañaron a la pensión de vejez, le hurtaron, diríamos así literalmente, un porcentaje del 5%, la achicaron. Ustedes ya saben quién hizo esa ponencia, esa norma. Pero no contentos con esto, más adelante el decreto o la ley 737 del 2003, ley 737 del 2003, estableció que ya el aumento no se iba a hacer de un 3, de un 2, sino en un 1.5% a partir del año 2005. Luego, esa misma ley dijo, el número mínimo de semanas va a ir aumentándose primero en 50, primer año en 50, 2004 ya no se pensionaban con 1000 semanas, sino con 1050 mínimo. Y después del 2004, el número mínimo de semanas comenzó a aumentarse en 25 cada año, hasta llegar al año 2015 y establecer un tope mínimo para pensionarse de semanas equivalentes a 1300. Esto significa que ninguna persona en Colombia, después del 1 de enero del año 2015, puede pensionarse en Colpensiones si no tiene 1300 semanas. Esa misma ley 797 del 2003 estableció, por supuesto, que la edad ya no serían 60 años para los hombres o 55 años para las mujeres, sino 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres desde el 1 de enero del año 2014. 1 de enero 2014 aumentó la edad. 1 de enero del 2015 aumentó a un tope máximo o mínimo, diríamos aquí, de semanas para poder pensionarse por vejez. Estamos hablando, reitero, del Seguro Social, hoy Colpensiones, que por analogía también se aplica algunas cosas al régimen de ahorro individual que manejan los fondos privados, sobre todo lo que tiene que ver con la edad para la garantía de la pensión mínima. Entonces, para la señora Fabiola Alarcón, entrando ya más concreto en la pregunta que ella hace, el esposo fallece hace 5 años, no estaba pensionado. Si no estaba pensionado, ella no reclama sustitución pensional, sino que reclama una pensión de sobreviviente. De ahí que hace unos momentos decíamos que no es lo mismo hablar de pensión de sobreviviente que sustitución pensional. ¿Por qué razón? Porque la pensión de sobreviviente
tiene un tope máximo de IBL que es el 75%, tope máximo pensión de sobreviviente 75%. La sustitución pensional no tiene ese tope de 75%, sino que se devenga lo mismo que estaba devengando la persona al momento de fallecer. En este caso hablamos de un pensionado. Pensión de sobreviviente, fallece un afiliado, es decir, una persona que aún no estaba pensionado, estaba vinculado al sistema, bien laborando, o así no estuviera laborando, estaba vinculado al sistema y no tenía aún reconocimiento de la pensión. Cuando se dice que hay una sustitución pensional, una figura casi parecida, pero no es lo mismo, porque cuando hay sustitución es porque ha fallecido un pensionado, una persona que ya estaba disfrutando de la pensión. Luego, aquí no cuentan números de semanas, porque la pensión se va a alegar, se va a trasladar conforme al artículo 47 de la ley 100, en las mismas condiciones que venía disfrutándola el pensionado, se traslada a sus beneficiarios, sea cónyuge, compañera o compañero permanente, sean hijos, sean hermanos, sean padres, en cualquiera de los casos se traslada en el mismo porcentaje. No sucede lo mismo en el caso de la señora Fabiola Alarcón. Pero la especificidad en torno a la pregunta que ella nos hace radica en que él tenía 1.638 semanas al momento de fallecer. 1.638. Parece que había trabajado toda una vida el señor. Lastimosamente, cuando él pensó descansar, lo cogió la muerte desprevenido y no pudo disfrutar la pensión. No obstante, existe esa garantía para sus familiares, descritos en el artículo 47 de la ley 100, en este caso su esposa, se presenta a reclamar la pensión de sobreviviente y le reconocen un salario mínimo legal mensual vigente. Ella escucha que la pensión aumenta proporcionalmente de acuerdo al número de semanas y nos consulta hoy: ¿merecía la señora Fabiola Alarcón obtener una pensión por encima de lo que le reconocieron, es decir, el salario mínimo? Nosotros desde ya le respondemos: no, doña Fabiola, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque así su esposo al fallecer tuviera 2.000 semanas, 3.000 semanas, 10.000 semanas, si el IBL o el IBC en este caso con el cual cotizó, o el salario que devengó promedio en toda la vida laboral, o en los últimos 10 años, se mantuvo siempre en el mínimo, jamás la pensión le va a ser superior al salario mínimo. Eso ténganlo claro todos nuestros televidentes, que una persona que cotiza siempre sobre la base del mínimo, bajo ninguna modalidad recibe más del salario mínimo, así tenga cualquier número de semanas. No va a devengar más de un salario mínimo. De ahí, doña Fabiola Alarcón, que su esposo, si bien es cierto, dejó estructurado el derecho a la pensión de sobreviviente, no es menos cierto que a usted como beneficiaria deben reconocerle, como en efecto lo hicieron, lo máximo que reconocen por pensión de sobreviviente, que es un 75% de la base con que estaba cotizando. En este caso cotizó con el mínimo, el 75% de ese mínimo le va a dar mucho menos de lo que le reconocieron, pero como el artículo 35 de la ley 100 hoy vigente establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, entonces a usted esa pensión se la reajustan y hoy no debe estar por encima de 828.116 pesos. Lamento decirle, le toca vivir a usted durante toda su vida con ese salario mínimo, porque así lo han establecido los fondos de pensiones, por supuesto, conjuntamente con lo que hacen los políticos, porque ellos son los que hacen la ley. Distinto, eso sí, con lo que establecía el decreto 758 del año de 1990, porque ese decreto 758 era un poco más justo en torno al monto a reconocerle a los pensionados o sus beneficiarios, porque ese decreto decía, además del 90% con menos semanas de las que se siguen hoy, a esa persona pensionado bajo las condiciones del artículo 12
Del decreto 758 le reconocían 90% del índice básico de cotización. Si había cotizado sobre 1 millón de pesos, le reconocían 900.000 pesos de pensión. Y esto solamente con 1.250 semanas. Hoy en día, la ley 797 exige 1.800 semanas y le reconoce menos porcentaje de pensión a la persona, un máximo del 80%. El decreto 758, además de ese 90% por 1.250 semanas, le reconocía al pensionado, si tenía cónyuge, compañera o compañero permanente, un incremento del 14% por la cónyuge, por la compañera o por el compañero permanente. Y adicionalmente le reconocía un 7% por cada hijo en edad escolar, hasta por 4 hijos. Si la persona tenía 4 hijos, ya tenía asegurado un 28% de incremento sobre esa pensión. Pero si además de esos 4 hijos en edad escolar, tenía una compañera, una cónyuge o un compañero permanente, le iban a sumar un 14%, más 28 daba 42. Y ese 42% se lo sumaban al 90% que había obtenido por pensionarse con 1.250 personas, 1.250 semanas, corrijo, y ya podía detentar u ostentar una pensión superior a lo que vengaba como salario. Estamos hablando de una pensión de 132%, por encima de lo que la persona venía devengando. En esos términos, pues, el decreto 758 era mucho más justo, más adecuado a la realidad. Hoy en día el sistema pensional es despiadado. No entendemos cómo en una locución presidencial anoche el presidente de turno decía que su mayor bandera era buscar acabar con la pobreza. Yo no sé si hay personas que le crean todavía. No puede haber personas tan incautas. Ningún gobierno como este y el de los primeros 8 años ha atacado tanto a los pobres, reduciéndole la base de ingresos. Por eso cuando anoche decía el presidente de la República que su bandera era reducir la pobreza, no entendemos nosotros cómo un presidente reduce la pobreza si en 2 meses que llevaba el gobierno el año pasado aprobó la famosa ley de financiamiento. ¿Y qué es la ley de financiamiento? Más tributo. ¿Para quién? Para todo el mundo. Atacando o grabando las pensiones. Y dice que busca reducir la pobreza en Colombia. El que está detrás de este presidente de turno hizo casi lo mismo en el sistema pensional, en el sistema laboral. Siempre estuvo legislando o presentando proyectos de ley de cara a reducir el ingreso de las bases o de la parte más, digamos, pobre en Colombia. Esos trabajadores del mínimo fueron los que más se afectaron, porque ese gobierno, que hoy está detrás del actual gobierno, redujo de 14 a 13 mesadas y redujo de un 85% de la pensión a un 80%, aumentó el número de semanas, redujo o acabó con el recargo nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Recientemente fue nuevamente reducido 1 horita el recargo nocturno, ya no va hasta las 10, sino hasta las 9 de la noche. Pero esto que le estoy comentando sucedió allí, en ese mismo gobierno de un personaje que la gente mira como el gran Mesías en Colombia y que hoy también tiene un presidente. Entonces, una cosa es lo que muestran los medios de comunicación con el discurso populista diciendo que van a acabar con el problema, pero no, en el fondo están agravándolo porque no expiden normas tendientes a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Por eso, ustedes palpan en la realidad que muchos cada día se vuelven o nos volvemos más pobres, porque el Estado es un Estado miserable, un Estado infame, porque a los empleadores los despoja casi del 70% de las utilidades, casi el 70% de las utilidades hay que dársela al Estado. ¿Para qué? Para que puedan tener una vida de lujo quienes gobiernan en este país. Eso hay que revisarlo. Vamos con televidente en línea y posteriormente vamos a resolverle la pregunta que nos formulaba el amigo Manuel, que nos llamó desde el barrio Mariano Ramos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? El nombre mío es Félix Parra, Don Félix Parra, ¿de dónde nos llama, don Félix? de Comuneros 2. Don Félix, ¿inquietud cuál es? La pregunta es la siguiente. Yo trabajo en un lavadero de carros. Sí, señor. Y resulta que el patrón en estos días nos dijo que nos iba a hacer afiliar a una EPS y a riesgos profesionales. Sí, señor. Pero no directamente con él, sino con una cooperativa. Y resulta pues que el valor total él no lo va a cobrar a nosotros los trabajadores. Él no aporta nada. ¿El valor total de qué? De la afiliación a la EPS, pues lo que cobran mensualmente. Sí, señor. Entonces la pregunta mía, ¿a él no le corresponde pagar algo? ¿Cuánto es el salario devengado por usted, don Pues Félix? nosotros ganamos más o menos el 40% sobre un ejemplo, de una lavada de un carro que vale 12.000 pesos, nosotros nos ganamos 4.800. Correcto, correcto. Ganan casi el 40%, El 40%. del costo de la lavada de un carro. Sí. ¿Y en promedio cuánto le da eso semanal o quincenal o mensual? Más o menos casi nos logramos acá más o menos del mínimo, pues a veces salimos con 500 o 580 o salimos con menos. ¿Y de qué hora a qué hora trabajan ustedes? Trabajamos de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, ustedes están trabajando a destajo, de acuerdo al producido, así mismo. Si no Así lavan el mismo, carro en el señor. día, no hay lugar a remuneración. No, señor. Bueno, ¿y es un contrato de trabajo bajo todas las condiciones? ¿Tienen que cumplir? No, verbal nomás es verbal, el contrato de trabajo es verbal nomás. Bueno. Vamos entonces a responderle al amigo Félix Parra, pero antes tenemos aquí la pregunta que nos hacía don Manuel del barrio Mariano Ramos. Vamos primero con Manuel a responderle una inquietud que nos planteó aquí y posteriormente vamos con Félix Parra. Miremos entonces qué sucede en el caso del señor Manuel. Nos dice: tengo pendiente una intervención quirúrgica de columna el próximo 15 de junio, sábado 15 de junio, una intervención quirúrgica. Tengo además un recurso en trámite ante la Junta Nacional, pendiente de eso. ¿Puede afectarme? Claro que lo puede afectar, porque si la patología que está en trámite, ese recurso de alzada ante la Junta Nacional, es de origen común y la intervención quirúrgica que lo van a someter a usted el próximo sábado también es de origen común, tiene mucha incidencia, tiene mucho que ver. Lo primero es, desearle la mejor de las suertes en esa intervención quirúrgica. Estamos hablando de una intervención quirúrgica de columna, que no es cualquier intervención, tiene unos riesgos enormes, pero contamos que todo va a ser un éxito y usted va a salir airoso o victorioso de esa intervención quirúrgica. Si eso es así, no va a haber ningún problema, no tiene por qué afectar si lo que se está resolviendo arriba no tiene que ver con su columna, sino con otra patología distinta a la que ataca su columna. Porque si usted ya lo calificaron de esa columna y ese fue el porcentaje del 33.20 que le dio la Junta Regional, a usted lo intervienen quirúrgicamente, entra en su proceso de convalecencia, su proceso de seguimiento, viene la terapia y posteriormente van a valorarlo nuevamente, a calificarlo. Y si se demuestra que la intervención quirúrgica fue todo un éxito, es decir, acabó con los males que le estaba quejando el dolor en la columna, pues es posible que la Junta Nacional, al enterarse de ese exitoso resultado, pueda reducirle el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no en un 33.20 como lo tiene ahorita, sino en menos, porque ya el objeto de ese 33%, que era el problema de columna, ha desaparecido y luego no puede usted esperar que le aumenten ese porcentaje. Eso por un lado. Caso contrario, si se mantiene su problema, es decir, la intervención quirúrgica del próximo sábado no lo resuelve, se mantiene, entonces ya toca valorar si el porcentaje que le dieron de pérdida de capacidad laboral hay que mantenerlo o hay que aumentarlo. Y por el contrario, si su problema no se soluciona sino que se aumenta, no cabe la menor duda que también va a incidir en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que ha de emitir la Junta Nacional. En ese orden, pues, ya usted sabe cuáles son
las expectativas que puede tener en torno al recurso de alzada que ha invocado. Esto pues respecto a esa parte de qué sucede con el recurso de apelación que está en suspenso. Pueden suceder 3 hechos: mantener el porcentaje, aumentarlo o disminuirlo. Y esos 3 hechos también están relacionados con la intervención quirúrgica, porque si la intervención quirúrgica tiene que ver con lo mismo, de acuerdo a ese resultado, así mismo van a enterarse. No se olvide, si cuando termine su intervención quirúrgica usted no se siente mejor, usted debe llevar el resultado más reciente de esa intervención a la Junta Nacional y decirle: mire, me intervinieron en el trámite del recurso de alzada y esa intervención no fue un éxito porque no se me resolvió el problema que tenía en los discos. Antes, por el contrario, se mantuvo o agravó. Luego exijo que se me aumente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Usted lo decía, tiene un decíamos aquí un 12.95 más un 33.20, eso nos da más o menos 46.15 aproximadamente, 46.15. Usted está ahí como rayando para ver si llega a ese 50% que le permita cumplir con lo que exige el artículo 38 de la ley 100, es decir, pérdida de un 50%, para complementarlo con lo que exige el 39, es decir, 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, y usted poder cantar bingo y reconocerle la anhelada pensión a que todos los colombianos deseamos, cuando ya las fuerzas no nos permitan obtener por sí mismos un sustento. Para eso nos afiliamos a los fondos de pensiones. Lo otro es ya más específico en lo que tiene que ver con la audiencia. Es una pregunta procesal, el trámite, ¿qué se debe hacer o qué se hace en la primera audiencia? Han habido 2 anteriormente y las han aplazado. Y la pregunta de Manuel es: ¿qué sucede en esa primera audiencia? Digamos que conforme al artículo 77, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, ¿qué sucede? Primera audiencia de trámite. Algunos jueces en una sola audiencia evacúan todo, es decir, desarrollan el contenido del artículo 77 y desarrollan el contenido del artículo 80 de la misma disposición, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. ¿Qué sucede entonces al respecto, amigo Manuel? En esa primera audiencia del artículo 77, ¿qué van a hacer? Primero, una revisión en términos generales. Y esa revisión en términos generales es decirle a las partes si están acordes con la fijación del litigio. ¿Qué es la fijación del litigio? Establecer si lo que ustedes pidieron allí y lo que respondió el demandado, en ese caso, se ajusta a lo que el juez va a decretar mediante auto, fijación de ese litigio. Seguidamente, al fijarse ese litigio, se le va a dar traslado a las partes para que establezcan si les asiste algún ánimo conciliatorio. Si quieren allí dentro del proceso conciliar, establecer un monto entre demandante y demandado y puede terminarse el litigio allí a través de esa conciliación. También se va a sanear el proceso. Sanear el proceso es observar si hay alguna inconsistencia dentro del mismo y entrar, por supuesto, a evacuarla, a resolver alguna inconsistencia que observe el juez o alguna de las partes. En ese momento usted puede incluso entrar a modificar las peticiones que hizo en la demanda y muchos otros elementos que están ahí establecidos en el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, artículo 77. Esa audiencia, repito, usted puede conciliar con el empleador. Si él acepta que en efecto hubo una culpa patronal, como usted lo está diciendo en su demanda, artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, él acepta, admite eso, pueden llegar a una conciliación y establecer un monto con la ayuda del juez a cuánto puede corresponder esa parte. Una vez haga esto de la conciliación presunta o posible con el demandado, pues si así lo determinan, sencillamente se acaba el proceso. Pero si el proceso no se acaba ahí en ese instante, ¿el juez qué hace? Abre a pruebas.
Abrir a pruebas es comenzar a valorar las que se han aportado por parte del demandante y por supuesto por parte del demandado. Y son todo tipo de pruebas. Pueden ser las documentales, pueden ser las testimoniales, las inspecciones que se vayan a hacer a sitios o a documentos. Es decir, hay muchos tipos de pruebas y de eso va a depender el término. Si las pruebas son documentales y testimoniales y el juez alcanza a valorarlas, a ponderar las mismas dentro de la audiencia, muchos jueces allí pueden emitir el fallo, emitir la sentencia en esa audiencia que se denomina audiencia de juzgamiento. Luego, aún nos faltan muchas cosas por mirar, don Manuel. No nos vamos a quedar toda la tarde aquí en el procedimiento porque el tiempo aquí en televisión arrecia y eso no está allí tan fácil explicárselo en tan breve tiempo. Por eso, con lo que le estamos diciendo, esperemos sea suficiente para que usted tenga, digamos, una idea de lo que puede pasar en esa primera audiencia. Primera audiencia, artículo 77, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Finalizado con usted entonces, tenemos televidente en línea. Finalizado con el amigo Manuel, que nos llamó desde el barrio Mariano Ramos, vamos con el señor Félix, pero antes tenemos aquí televidente en línea. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, ¿usted? ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Soledad Amador, de aquí de Petecuy. Doña Soledad, del barrio Petecuy. Sí. ¿Su inquietud cuál es, doña Soledad? Sí. Mi pregunta es, si yo me pensioné a los 55 años, yo era de la ley 100, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a la mesada 14? ¿Por qué no nos respetaron ese espacio? ¿Usted cuándo se pensionó, mi señora? Yo me pensioné hace 5 años. Se pensionó hace 5 años, es decir, estamos en el año 2019, 5 años atrás nos da 2014, exactamente. Sí. Y le aplicaron a usted ley 100 en ese caso. Sí. Y su pregunta es, ¿por qué no me reconocieron la mesada 14? ¿Sí? No me respetaron el espacio. Bueno, vamos a responderle a usted, doña Soledad. Espero que no sigan la soledad, que esté bien acompañadita. No, sí, lógico. Esperemos que siga bien acompañadita. Vamos a colgar. Antes de usted nos llamó el señor Félix Parra. Vamos a resolverle al señor Félix Parra y posteriormente vamos con doña Soledad, que nos llama desde el barrio Petecuy. ¿Qué pasa con el amigo Félix? Dice, trabajo en un lavadero de carros. Me pagan a destajo. Entiéndese que el pago a destajo es de acuerdo a la producción diaria. De acuerdo a la producción diaria, así mismo se va a pagar. El empleador los abordó a todos los trabajadores y estaba en mora de hacerlo. Y les dijo, todo el mundo se va a asegurar. Se van a asegurar. Es decir, los vamos a formalizar, a vincularnos al sistema de seguridad social integral. Cuando un trabajador está formalizado, significa que además de su salario, a esa persona hay que pagarle su auxilio de transporte, a esa persona hay que pagarle cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima, darle la dotación, entregarle los elementos de trabajo, entre otras cosas. Y adicionalmente a estos elementos hay que vincularlo al sistema de seguridad social. Las personas deben tener, todo trabajador debe tener una EPS, debe tener una ARL o administradora de riesgos laborales, debe tener una caja de compensación familiar y por supuesto un fondo de pensiones al cual debe hacer aportes para poder garantizar algunas contingencias como la vejez, la invalidez y la muerte. Así establece la ley. Su empleador no lo había hecho. A lo mejor, la unidad de gestión pensional y parafiscal, UGPP, le está haciendo seguimiento a ese lavadero. Ya ha puesto en cintura a su empleador diciéndole que si no formaliza a sus trabajadores, vinculándolos al sistema de seguridad social, va a tener una drástica sanción, como en efecto ha venido sancionando la UGPP. Entonces, él llama a sus trabajadores y les dice, los voy a formalizar, voy a evitarme una sanción. Y eso hasta allí está bien. Todo empleador debe obrar de esa forma.
vinculando a sus trabajadores a un trabajo formal, con pago de prestaciones, pago de dotaciones, recargos nocturnos, el pago, por supuesto, de la afiliación al sistema de seguridad social. Y aquí es donde va a haber una variedad. La pregunta que nos hace Félix Parra es: el empleador nos dijo que tenemos que hacer el aporte 100% al sistema de seguridad social. Si ustedes están diciendo que devengan en promedio hasta 500.000 pesos, es posible que pase de eso, se gane el mínimo, y tienen que pagar al sistema de seguridad social más o menos 230 si son EPS y fondo de pensiones. Súmele ARL, súmele caja de compensación familiar, siempre se da una práctica considerable. Y si el empleador les dice a ustedes que deben pagarlo, no les va a quedar con qué pagar ese aporte al sistema de seguridad social. ¿Que es necesario? Sí, claro, es necesario. Pero ¿qué es lo que no está bien? Que el empleador traslade la responsabilidad 100% de ese aporte a los trabajadores. Eso no es legal. Y vamos a hacer algunas precisiones. La primera es decirle al amigo Félix Parra que ninguna persona en Colombia que trabaje las 48 horas ordinarias puede devengar menos del salario mínimo. Ninguna persona que en Colombia trabaje 48 o más horas puede devengar el salario mínimo legal mensual vigente. Esto por un lado. Por el otro lado, decirle a Félix que el empleador está en la obligación de aportar un 8.5 para la EPS, 8.5 para la EPS. El empleador está en la obligación de aportar un 12% para la administradora de fondos de pensiones. El empleador está en la obligación de hacer el aporte a la caja de compensación familiar, que es de un 4%. Y el empleador está en la obligación de hacer también la totalidad del aporte a la administradora de riesgos laborales, que arranca con riesgo nivel 1 0.522, 0.522. Esto, riesgo laboral y caja de compensación familiar, lo asume directamente y en su totalidad el empleador. El trabajador aporta un 4% para salud, un 4% para pensión. Con esto esperamos haberle resuelto a usted su pregunta, don Félix. Si el tiempo nos alcanza, mañana podemos ampliarle. Y rápidamente, nos queda un minutico, nos dice el amigo Edison, le respondemos a la señora Soledad, barrio Petecuy. La mesada 14, el señor Álvaro Uribe Vélez acabó con ella a través del acto legislativo 01 del año 2005 en dos tiempos. Uno, todo aquel que se pensionó después del 25 de julio del año 2005 y el monto de la pensión era superior a 3 salarios mínimos legales mensuales, no pudo volver a recibir mesada 14. Y además, todo aquel que se pensionó después de esa fecha y su mesada era inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales, solamente recibió mesada 14 hasta el 31 de julio del año 2011. Para concretarle y acabar con esto de la pregunta suya, doña Soledad del barrio Petecuy, todos los que se pensionaron después del 31 de julio del 2011 o los que estructuraron los requisitos después del 31 de julio del 2011, la mesada 14 acabó con ella el señor Álvaro Uribe Vélez. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros. El tiempo en televisión es muy corto, no puedo extenderme, pero los invito para mañana en punto de las 3 cuando estaremos en más Tablero Jurídico. Un abrazo para todos, una feliz tarde y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.